las aves migratorias y el cambio climático están muy estrechamente relacionadas porque eh, evidentemente las aves migran por una razón. Y la razón por la que migran es por variaciones en la cantidad de recursos en los lugares donde ellos pasan el invierno y el verano. Entonces, hay casos extremos de migraciones que son miles y miles de kilómetros y, y en el fondo un lugar que es muy rico en el verano es muy pobre en el invierno. Entonces, el cambio climático puede afectar esa disponibilidad de recursos tanto en uno extremo o el otro. O sea, puede ser los inviernos más crudos o los veranos más productivos o menos productivos, porque en realidad depende mucho de dónde uno esté situado en el globo para ver en el tipo de cambios que pueden ocurrir. Pero aparte de los cambios que pueden estar relacionados con, no sé, con cambios en las temperaturas promedio, las temperaturas extremas, los regímenes de precipitación, también el cambio climático está relacionado con una serie de otras perturbaciones que podrían indirectamente afectar a las aves migratorias. Se puede cambiar la disponibilidad de nieve en las cordilleras, y esa variación en la nieve en la cordillera puede tener un efecto en la disponibilidad de agua en épocas primaverales en ciertos sectores. Y aquí quizás es bueno destacar que las aves migratorias eh, no solo necesitan el lugar donde pasan el invierno y donde pasan el verano, sino que la mayoría de ellas eh, van haciendo paradas en el camino, ¿ya? Estos son como los sitios de descanso donde consiguen más recursos y de ahí pueden continuar con la migración. Esto es especialmente importante para especies más pequeñas que migran, porque a veces uno se sorprende de las especies que son capaces de migrar. El cambio climático puede afectar tanto los extremos, que es el sitio de invernada, el sitio de veranada, como los sitios intermedios. Entonces, por ejemplo, aves de bosque que necesitan, no sé, pues ciertos bosques en que están en su ruta migratoria. Y el cambio climático puede afectar, no sé, pues, por ejemplo, que no haya suficiente agua o precipitaciones para que haya suficiente alimento en ese lugar, puede tener un efecto. O que el cambio climático, y esto es súper patente en otros lugares del planeta, no tanto en Chile, pero igual algo de esto hemos visto en el país, que es la incidencia de incendios forestales. O sea, nosotros hemos visto terribles incendios forestales en los veranos acá en Chile, pero en otros lugares donde los incendios son parte de la ecología natural de los ecosistemas, eso también tiene ese cambio y disrupción es súper complicado. Y bueno, las aves migratorias también dependen de los regímenes de viento. Y si tenemos cambios no sé, pues, en la intensidad de las tormentas o la dirección de los vientos, eso también tiene un efecto en las aves migratorias. La migración es una adaptación súper costosa y las aves como que ponen mucho esfuerzo en lograrlo y lo hacen eficientemente, pero cada día estamos poniendo más y más escollos para que puedan realizar sus migraciones con, con éxito. Hay ciertas especies de aves migratorias que tienen que llegar en la época precisa en que emerge cierto insecto que es no sé, pues, su fuente principal de alimento, y por los cambios climáticos a veces esa coordinación que ha evolucionado durante miles de años ahora está desincronizada y los hace menos exitosos. Entonces, mm, falta todavía que se resincronice si es que eso eventualmente es posible. Entonces, la migración y el cambio climático están súper relacionados y la variedad de interacciones que pueden ocurrir es súper compleja. En Chile, en realidad, sabemos muy poco de migraciones. O sea, sabemos qué aves son migratorias, sabemos dónde están las aves migratorias, pero sabemos bien poco de las rutas migratorias, porque en realidad las aves no migran por cualquier parte. Es como que las aves tienden a tener ciertas rutas que, que utilizan frecuentemente. Por ejemplo, en Estados Unidos es tan grande el país que hay una ruta del este, una ruta costera, una ruta por las montañas, otra ruta
por por las planicies centrales. En Chile tenemos muy poca idea de las rutas, pero hay ciertas especies que migran por la precordillera, por ejemplo, hay otras que cruzan la cordillera en ciertos sectores, y hay muchas especies que hacen migraciones que son consideradas más pequeñas. Por ejemplo, la viudita es un pajarito como de este porte más o menos chiquitito, que come insectos, que en la época invernal se mueve hacia el norte, entonces es común verlo en la zona central en esta época. Probablemente en Santiago la están escuchando los jardines en esta época, pero después cuando llega la primavera y verano bajan de nuevo hacia el sur. Y ahí es cuando llega el fío-fío, que es otra especie insectívora un poco más grande, muy reconocible por su canto, que actualmente deben estar la mayoría en algún lugar de los bosques de Brasil, en el sur de Brasil. Los patrones migratorios son súper raros e interesantes. Entonces, como que eso nos ha traído como un nuevo conocimiento de las aves. Aparte de las aves terrestres, tenemos migración de aves costeras, las aves playeras que se mueven a través de la costa. Esas pueden llegar incluso a Estados Unidos, Alaska, hacen movimientos impresionantes. Entonces, todo lo que el cambio climático puede afectar de cómo usamos la costa tiene un efecto en las aves playeras. Y bueno, también hay aves marinas que migran, hay migraciones que son mucho más simples, que son altitudinales, o sea, especies que en el invierno bajan a la costa y en el verano suben a la cordillera. Puede ser menos impresionante, pero no por eso menos importante. Entonces, si uno pone como todas las piezas juntas de qué necesitan las aves migratorias para ser exitosas, en el fondo hay muchas formas en que se pueden ser afectadas. Ahora, ¿cuánto de eso nosotros sabemos en Chile de poder decir impacto del cambio climático en tal ave migratoria? Todavía estamos muy atrás. O sea, hay ciertos trabajos en ciertos grupos muy particulares, pero la migración de especies de aves en Chile es un tema que requiere mucho trabajo. ¿Qué clase de cosas nos ha generado a nosotros el cambio climático como estrés, como sociedad? Eh, la disponibilidad de agua es un tema gigantesco. Entonces, el hecho de que nosotros estemos manejando el agua de distintas formas, o por ejemplo, proyectos que están pensando en sacar agua del sur para llevarlo al norte, eso no quiere decir que en el sur vamos a tener suficiente agua para nuestros procesos, porque el sur necesita mucha agua. Entonces, el hecho de disminuir la cantidad de agua disponible puede tener efectos súper importantes en los ecosistemas naturales. Por ejemplo, eh, el río Cruces es un río que en realidad es un estuario. La influencia, si bien viene mucha influencia por las lluvias y la nieve de la cordillera que traen agua dulce, tiene una influencia del mar muy marcada. Entonces, si a un río como el río Cruces uno le saca el agua dulce que viene de los ríos, o disminuye significativamente la contribución de los ríos, eso quiere decir que el mar va a entrar mucho más. Entonces, eso es un cambio significativo al ecosistema. Lo mismo se podría decir de otros ecosistemas más al norte, donde uno baja la cantidad de agua disponible y eso puede tener un efecto en las aves nativas. Si uno piensa en desarrollo inmobiliario, por ejemplo, la masificación de uso costero, eso tiene un efecto, bueno, por la destrucción del hábitat donde están las casas, pero el hecho de que haya más presión de uso sobre las playas también genera estrés a las aves migratorias. Por ejemplo, si uno anda paseando un perro en la playa sin correa, los perros tienden a corretear a las aves. Y si eso quizás para los dueños de los perros es muy gracioso, el perro lo pasa chancho y al final no pasa nada. Pero, ¿qué pasa con el ave porque le esté persiguiendo el perro? Va a tener menos posibilidades de alimentarse lo suficiente. Entonces, van a ser capaces las aves de tener suficiente alimento para hacer su viaje a los lugares de invernada o de veranada. Si lo estamos perturbando constantemente, probablemente no. Entonces, ese es un efecto que hay que poner atención.
Y yo no digo que no se haga uso de las playas, pero uno puede tomar acciones que no son un sacrificio terrible para nuestro estilo de vida y podemos coexistir con las especies nativas y afectarlas lo menos posible. Si al final el planeta no es nuestro, nosotros somos parte del planeta. Entonces, tenemos que ser un poco más conscientes de cómo podemos nosotros hacer nuestras actividades, sean productivas, recreativas, eh, de desarrollo personal, turísticas, lo que sea, de una manera en que sea más consciente con el medio ambiente. Y eso yo creo que es el gran desafío que se ha venido planteando con el tema del desarrollo sustentable, pero que todavía siento que estamos al debe porque todavía estábamos enfrascados en la discusión de que la conservación es una cosa, o por decirlo de otra forma, la falsa dicotomía de que o se hace conservación o se tienen trabajos y se hace desarrollo. Es mentira, uno puede hacer las dos cosas. El punto es cómo, y en muchos lugares del mundo se han encontrado esas soluciones, y yo creo que en Chile tenemos suficiente capacidad, más que suficiente, o sea, tenemos una excelente capacidad humana, de profesionales que ha aumentado en los últimos años con el volumen de becas que el Estado ha entregado, como para ya empezar a proponer maneras distintas de hacer las cosas y salirnos de esta dicotomía que muchas veces se presenta como la única forma de hacer realidad.